Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Entre Dientes. Recordemos que este es un espacio de salud, de bienestar y de hablar de cosas de todo en general. Yo soy la doctora Liz Pérez, odontopediatra, y durante estos 21 años que he estado durante mi profesión, he tenido la gran fortuna de conocer a gente extraordinaria, pero sobre todo a profesionistas que son los mejores en su rama. Y en esta ocasión tengo como invitada a la licenciada Paola Tonix. Pao, Muchísimas gracias. bienvenida. Realmente tiene un gran currículum. Me voy a ir con la parte importante o con la que más nos interesa saber. Les platico que el tema de hoy se llama fisioterapia dermatofuncional y piso pélvico, más allá de la estética. Primero que nada, vamos a romper el hielo, Pau. ¿Sí? Sí, Para Liz. mí es muy, muy importante agradecerte el espacio que estás aquí con nosotros porque pareciera que el piso pélvico, pareciera que decir fisioterapia de cualquier cosa es algo muy simple y no va por ahí. Por experiencia lo digo. Entonces, de inicio y lo más importante, platícame cómo decides estudiar fisioterapia. Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias, Liz, de nueva cuenta, y a todo el equipo de Entre Dientes. Para mí siempre es bien bonito poder compartir información, romper mitos, tabúes de la sociedad que lamentablemente se dan por ignorancia, ¿no? Ujú. Y que creo que también como profesionales de la salud es también fundamental que nosotros seamos quienes informemos a los pacientes con pues evidencia científica, con criterio clínico, y pues todo lo que vamos a hablar hoy es un tema bastante desconocido para muchos, Ujú. que realmente yo creo que también es el meollo de muchas cosas que se pueden prevenir. Entonces, pues bueno, yo obviamente decidí estudiar fisioterapia debido a que desde muy jovencita, pues la verdad me gustaba mucho la rama de la medicina, pero nunca tuve en mente ser como tal médico, ¿sabes? Yo Ujú. quería algo como más movido, más físico, que me permitiera a lo mejor ampliarme en otros Ujú. aspectos o campos. Y es cuando pues descubro que existe la licenciatura de fisioterapia, la carrera, y obviamente ya investigando acerca de las áreas que puede tener o subramas, pues cuando decido, o sea, definitivamente piso pélvico me gusta, es algo que no muchos trabajan, porque también es algo más complejo, ¿sabes? Para Ujú. mí siempre me ha gustado más como que la parte clínica, y pues todo lo de suelo pélvico es lo que también me lo puede dar. Excelente. Pues sí, definitivamente les puedo decir, yo tuve el gusto de conocer a Pau en uno de los grupos y cuando le escuché exponer, dije, bueno, no nada más yo, creo que toda la mesa quedó realmente impactada de lo que estaba exponiendo y dije, tienes que ir a platicarnos más. Y vamos a empezar, y sí me voy a atrever a leer, porque son temas que Claro. evidentemente yo no manejo y quiero ser como muy precisa. Y lo primero y más exacto es, ¿qué es exactamente la fisioterapia dermatofuncional? Platícanos sobre eso. Perfecto, pues la fisioterapia dermatofuncional nace a partir de la importancia de poder rehabilitar, sobre todo, Milis, procesos postquirúrgicos, tanto de cirugía plástica, estética como reconstructiva. Ujú. Entonces, hoy en día muchos cirujanos plásticos certificados trabajan de la mano con fisioterapeutas dermatofuncionales, que obviamente también tenemos que estudiar bastante en esa área para poder trabajar desde manera transoperatoria. Entonces, quienes estamos certificados podemos entrar a quirófano para que Ujú. desde el momento que las pacientes se realizan alguna cirugía plástica estética, que ahorita también está el boom de la Sí, sí, cirugía sí. plástica, que el mommy makeover, la abdominoplastia, implantes de mama, Sí. los cirujanos saben que nosotros como fisios trabajamos de una manera eso, también más clínica. Entonces, los abordajes que hacemos, ya sea tanto en la parte reconstructiva o estética, Ujú. son menos dolorosos. Estamos a favor de que no hay que provocarle dolor a los pacientes, Ujú. ¿no? Pasa mucho con ese tema de los drenajes linfáticos, ¿no? Que Sí. muchas mujeres dicen, Pau, es que yo sé que es una tortura ir a un masaje linfático, porque te exprimen pues obviamente hasta lloras del dolor, y no es así. Un buen abordaje de rehabilitación Exactamente. postquirúrgica jamás debe ser doloroso, no se utilizan técnicas invasivas y requerimos menos sesiones para poder acelerar el proceso de recuperación de los pacientes, eso, de una manera no invasiva y no dolorosa. Que es parte Entonces, bueno, del plus que creo que das en este trabajo interdisciplinario, así es. como lo comentas, el hecho de que ya el cirujano tenga en su equipo a un excelente fisioterapeuta para que con esto puedas lograr el resultado final que quiere una mujer. Y como bien Sí, dices, y quiero también aquí comentarlo, está de moda, pero también creo que es necesario hacer la cirugía con alguien certificado, ¿ok? sí. Tanto a nivel cirujano como con los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que pareciera que es a la ligera, pero es finalmente, si tú encuentras al fisioterapeuta ideal, vas a Ujú. encontrar el resultado que tú quieres.
porque el cirujano dice algo, yo hago mi trabajo hasta donde me corresponde. Lo Ujú. demás es todo un tema de seguimiento, ¿ok? Y esto de los drenajes linfáticos de lo que hablabas, no nada más se da en el tema de cirugías estéticas, se da en muchísimas más ramas que todo el mundo piensa, es que te tiene que doler, como el ejercicio de repente dicen, si no te duele no funciona, No. y efectivamente, las nuevas técnicas ya no son así, ¿cierto? Exactamente. Y justamente yo le digo a las pacientes, también tenemos que tener mucho énfasis que si tú te quieres realizar algún abordaje estético, plástico, tienes que tener también una preparación, Es correcto. porque se dan muchos cambios a nivel fisiológico, metabólico, anatómico, porque obviamente hay recorte de flujo circulatorio, linfático, de fascias, que es lo que también la fisioterapia, pues obviamente somos expertos en el área de la movilidad y la biomecánica. Entonces, yo, por ejemplo, cuando atiendo a una paciente que se hizo alguna cirugía plástica estética Milis, no únicamente me enfoco en la parte estética, o sea, a mí me importa la funcionalidad de Es esa correcto. paciente y después de ello, ok, vamos a trabajar sobre lo estético. Y obviamente, pues también eso, la importancia de que de verdad se cercioren de que su cirujano plástico está certificado, Claro. cuenta con la experiencia y las capacitaciones necesarias para hacer algún procedimiento quirúrgico, porque por ello también tantos procesos, que también eso lo trabajamos nosotros de la mano con cirujanos, las complicaciones, ¿no? O las intercurrencias, que son cosas distintas. Entonces, tenemos a pacientes que inclusive a veces también de repente por un mal abordaje con una persona que no era realmente un profesional, Ujú. empiezan a tener muchísimas complicaciones. Entonces, sí, una cirugía plástica estética es muy bonita, es algo que también yo estoy muy a favor, siempre y cuando lo hagan con los profesionales indicados. Es correcto. Háblanos de la fibrosis. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se da? ¿Y cómo ustedes en su área lo pueden resolver? ¿O sí se puede resolver o no? Pues mira, el tema es que la fibrosis hermosa sí o sí se va a dar. O sea, la fibrosis es obviamente un comportamiento del cuerpo natural ante una agresión, ¿sabes? Okey. Entonces, yo les digo a las pacientes, no tengas miedo a la fibrosis porque la fibrosis sí o sí se va a dar. Y Ujú. hasta cierto punto es necesaria que se dé para un proceso de recuperación. Sin embargo, el tema viene cuando de repente existen muchas clasificaciones de fibrosis. Okey. Fibrosis en cordón, fibrosis desorganizada, fibrosis en placa. Y es ese tipo de fibrosis anormal, que es cuando ya se da un exceso de producción de colágeno, Ujú, cuando ya empieza a causar alteraciones en las pacientes. Más ujú, allá de que sean estéticas, porque algunas son visibles o palpables, otras generan dolor, generan limitación al movimiento, la fibrosis puede generar también algún tipo de cambio en la parte también inclusive respiratoria, entonces ujú. no hay que tenerle miedo a la fibrosis, solamente nosotros nos encargamos de que sea una fibrosis saludable que obviamente no se vuelva contraproducente al paciente. Y en fisioterapia, pues obviamente lo bonito es que nosotros como terapeutas somos quienes realmente tenemos que saber dosificar los agentes físicos. Exacto. Por eso cambia muchísimo, muchísimo el abordaje entre a lo mejor un área cosmetológica, no cosmiátrica, que es más estética a nosotros, que somos sí o sí clínicos. Ujú. Entonces, como tenemos pues mucho énfasis y una materia específica de agentes físicos, tenemos que saber la dosificación. Entonces podemos utilizar para fibrosis deep oscillation, láser de alta intensidad, Ujú. ondas de choque, la ozonoterapia, o sea, hay un sinfín de técnicas que se pueden utilizar dependiendo del tipo de fibrosis que genera la paciente. Esto que estás diciendo es muy importante, ya que has mencionado varios métodos. No le tengan miedo a la fibrosis, cierto, pero Ujú. aparte no nada más es un método que existe para liberar, hay muchísimos en este diferente grado de fibrosis en lo que se encuentra cada etapa. El tema de la cicatrización posparto, por ejemplo, Ujú. hoy en día está muy de moda, voy a decirlo de esta forma, donde en su área dicen poder quitar esa cicatriz. Cuéntame. Ok, pues la realidad es que, a ver, una cicatriz obviamente es un daño de los tejidos, ¿no? Yo le digo a las pacientes, no es que obviamente podamos quitarla al 100%, Ujú. lo que se hace es mejorar la funcionalidad. O sea, siempre tenemos que trabajar la funcionalidad de la cicatriz y posteriormente la estética. Entonces, ¿qué pasa con las cicatrices de cesárea? Que muchas mujeres a lo mejor no sabían que podrían generar una cicatrización por genética que Ujú. fuera un condicionante de una cicatriz, por ejemplo, queloide o Queloide. hipertrófica, y les causa mucho problema a largo plazo, Melissa. Sí, Entonces, las pacientes que a mí me llegan me dicen, Pau, yo tengo pues años de tener mi cesárea, pero todavía de verdad me sigue doliendo mi cicatriz. O sea, corro, hago algún tipo de actividad de esfuerzo y siento de repente duele. piquetes Ujú. y obviamente la parte estética, pues oye, se me superdividió la piel y yo les digo, sí, al final de cuentas una cicatriz
si no está obviamente bien ese proceso fisiológico, va a crear adherencias y también crea fibrosis. Y Ajá. eso afecta también la función. Entonces, sí, si hay una cicatriz por algún procedimiento quirúrgico estético, obstétrico, de algún tipo de cirugía, se tienen que rehabilitar las cicatrices, también se rehabilitan. Mira, eso está muy interesante. Realmente, digo, yo tengo ya cesáreas 21 y 16 años, ¿no? Y efectivamente, o sea, este tema de la cicatriz queloide, que de repente es un poco genética, un poco el tipo de Sí. cicatrización, pues pareciera que es bueno, te tienes que acostumbrar, ¿no? Y cuando nace mi segundo hijo, me hicieron la cicatriz al revés o algo reversible, me dijeron, la verdad es que bastante bien, pero hoy en día sí he estado leyendo en contacto con personas como tú que me hablan sobre que se puede realizar este tipo de técnicas. Me parece excelente. Nos vamos a ir a esta parte tan importante que eres experta y primero va mi pregunta más fácil. ¿Cómo es lo correcto? ¿Piso o suelo pélvico? Pues la realidad es que hay tres variables que son correctas. Puede ser llamado suelo pélvico, piso pélvico o pavimento pélvico. Ok. Entonces, cualquiera es correcta, dependiendo de la bibliografía y todo por el estilo, pero sí muchos se refieren más como suelo pélvico o piso pélvico. Entonces, son correctas, Melissa. Cualquiera de las dos están Cualquiera de correctas. las dos. Ok, veo que realmente has tenido una gran experiencia en este tema y sé que estás enfocado en todo, pero esto es donde te estás yendo más en especialidad, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, fuiste ponente en un workshop de hipopresivos. Platícanos de eso. Ok, los hipopresivos, pues algunas personas probablemente ya los conozcan porque hubo también un boom en redes sociales, en TikTok, en Facebook, donde los mencionaban como una maravilla, ¿no? Entonces, en principio, el hipopresivo nace del yoga, pero sí se empezó a emplear como una técnica terapéutica, ¿de acuerdo? Tiene muchísimo tiempo el trabajo y la técnica del hipopresivo, la gimnasia abdominal hipopresiva, que hace referencia a ejercicios que son globales posturales, pero que ciertamente, pues también ya conforme avanzaron los años, se dieron cuenta de todos los beneficios que traía realizar hipopresivos. El tema es también que tienen que realizarse de la mano de un profesional. Exacto. Porque de repente también ya ves a coaches que a lo mejor pues no tienen ni licenciatura en nada de educación física o fisioterapia o alguna profesión de la rama de la salud y están mal ejecutados. Entonces el hipopresivo pues obviamente trabaja con muy poca presión a nivel intrapélvico y por ello tiene muchos beneficios como por ejemplo fortalecer sobre todo la musculatura profunda de la columna y de la zona abdominal. Porque, pues todos como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos una faja natural, Milis, que es una musculatura que nos permite estar, obviamente, con un soporte, una postura correcta, nos ayuda mucho a trabajar temas de estreñimiento y, pues obviamente, igual empieza a coactivar fibras del suelo pélvico. Es importante igual mencionar que el hipopresivo, desde luego, no es para todos, que eso también es un mito. El hipopresivo tampoco aplica para todas las mujeres en el posparto, porque a veces puede ser contraproducente. A eso quería llegar. Y muchas dicen, y yo leí que hipopresivos para el posparto, hipopresivos para fortalecer el suelo pélvico, y no es así. Entonces, el hipopresivo no fortalece el suelo pélvico, solo coactiva un bajo porcentaje de las fibras musculares y tampoco aplica para todas las mujeres en el posparto, y menos si tienen diástasis abdominal. Cuéntame qué es eso, por favor. Ok. La diástasis, pues es también una condición que se da sí o sí en el 100% de las mujeres embarazadas, ¿no? Es la separación de la musculatura del abdomen, se separan los rectos musculares, solo que en algunas mujeres también, si se mantuvieron activas durante el embarazo, si a lo mejor tienen una buena genética, las paredes musculares del abdomen se van a cerrar, pero si no es así, se van a quedar con esa apertura. Y si pueden o empiezan a ser hipopresivos de manera inicial, pueden causar una separación mayor. Entonces yo también les digo, chicas, tengan mucho cuidado con esos cursos que ven en línea para el posparto porque lo suelen manejar así. Es correcto. Hablando de piso pélvico, que ya entramos un poquito al tema, sinceramente yo era neófita, me puse a leer porque sabía que íbamos a platicar, dije, pero tú me vas a abrir completamente la luz. Hoy en día sé que evidentemente las mujeres nos preocupamos más, pero los hombres también tienen un tema ahí de importancia, ¿no? Pareciera, es que cuando son mayores es que es la incontinencia urinaria o las mujeres también, es que tuvieron un mal seguimiento posparto y por eso
la incontinencia fue como más a temprana edad o fue en menopausia o en la perimenopausia que se le llama. Entonces, platícanos esto entre la gran diferencia, bueno, entiendo también que puede haber un prolapso de los músculos ciertos pélvicos y que no le damos importancia, ¿no? Y que nada más vamos, dices, ok, ¿qué se siente? Como que no terminé de hacer pipí, como que tengo algo ahí, pero no nada más es en mujeres, también es en hombres. Cuéntanos, por favor, Pau. Claro, con gusto. Pues para principio es eso, ¿no? Que las personas sepan qué es el piso pélvico. Es correcto. Entonces, el piso pélvico o suelo pélvico, como lo habías mencionado, es una red de ligamentos, articulaciones, músculos, tejido conectivo, que, ojo, no únicamente está relacionado a los genitales. Exacto. Tú dices piso pélvico, ok, es algo urinario, es algo anal, es algo de mis genitales, pero no, piso pélvico tiene que ver con el abdomen, tiene que ver con la parte respiratoria del diafragma, tiene que ver con la zona lumbar. Entonces, piso pélvico es una gran serie de músculos que ayudan a dar no solamente soporte a los órganos intrapélvicos, que es justamente el útero, la vejiga, el recto, sino que también el suelo pélvico es una gran musculatura postural. Entonces, cuando existe una disfunción, una atrofia, una debilidad de esta musculatura, es ahí cuando se dan ciertos procesos patológicos. Entonces, el piso pélvico está presente tanto en hombres como mujeres. Tenemos ambos sexos la misma musculatura, solamente que disposicionados de distinta manera, evidentemente por los genitales, pero tenemos la misma musculatura. ¿Y qué pasa entonces con los hombres? Que los varones, Milis, a diferencia de las mujeres, ellos tienden más a ser, se denomina hiperpresivos, o sea, ellos guardan mucha tensión muscular, porque están cerrados en la pared abdominal baja. Es correcto. A diferencia de nosotras que tenemos obviamente el conducto vaginal y por eso en nosotras como mujeres se da mucho el tema de debilidad de piso pélvico y empiezan temas como la coloquialmente llamada vejiga caída, que en realidad es un prolapso de vejiga, el descendimiento de algún órgano, que no solamente puede ser la vejiga, puede ser el recto, puede ser el útero, ¡qué fuerte!, que descienda por el canal vaginal y entonces yo creo que aquí también algo que quiero hacer mucho énfasis es en que está muy normalizado. Exacto. O sea, el tema de la incontinencia, mujeres que de verdad es un índice altísimo de, pues sí se me sale la pipí, pero muy de repente, o sea. Es normal. Es normal. Sí, porque, se acostumbran. Exacto, pues sí. ya tuve hijos, pues cómo no voy a quedar así, o sea, mi abuelita igual tuvo vejiga caída, pues es normal y no es normal. ¿Y qué pasa también? Que pues toda esa parte de la mercadotecnia, o sea, yo no dejo de ver videos de estos pañales o ropa interior para la incontinencia, asegurándote que vas a vivir de manera normal. Claro que no, nunca es calidad de vida, ¿no? Entonces, el problema es que lo estamos normalizando. Y si los especialistas también no conocen la fisioterapia de suelo pélvico y las personas tampoco, pues entonces ellos asumen que la única manera de poder tratarlo es a través de lo quirúrgico, cuando no es así. Exacto, eso iba también ya mi siguiente pregunta. Cuando ya llegas a un punto donde ya llegas a un porcentaje de ya no hay calidad de vida, todos se van a la parte quirúrgica. ¿Qué hay en un previo? Entiendo que ejercicios, entiendo que un tratamiento de tu especialidad, ¿cómo se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Perfecto, pues lo primero que se hace en la fisioterapia de suelo pélvico es crear conciencia en la parte respiratoria. La respiración también para mí es vital porque lamentablemente muchas personas hoy en día no saben respirar correctamente. ¿Y por qué pasa esto? Obviamente hay ciertos factores como el ejercicio de impacto o de carga, pesas, cuando está mal ejecutado, que la mayoría de veces es así, el embarazo, la vejez, el uso muy también frecuente de tacones en las mujeres. Entonces, hay un sinfín de factores que pueden propiciar una alta presión a nivel intrapélvico. ¿Cómo le explico yo eso a los pacientes? Le digo, mire, imagine que somos una especie de tanque de gas, ¿no? Que del cuello a la zona del abdomen estamos cerrados y que evidentemente vamos a tener ciertas presiones a nivel intraabdominal, intrapélvico y que eso obviamente debería estar de manera regulada. Pero cuando no pasa eso, porque perdemos la capacidad de respirar correctamente, es cuando va a aumentarse mucho la presión en donde en el suelo pélvico. Y empieza ahí temas de atrofia, ¿no? Entonces, todo inicia desde la rehabilitación.
¿Cómo es una consulta de fisioterapia de suelo pélvico? En primera instancia es valorar eso, valoramos tu diafragma, tu competencia abdominal, valoramos la postura también, ajá, obviamente todo el historial clínico de algún proceso quirúrgico, embarazos, estreñimiento, es algo que también yo Exacto. pregunto mucho. ¿Eres una persona estreñida? ¿Tienes colitis? ¿Padeces gastritis? Que Porque ese es un todo lo factor intestinal, determinante, ¿verdad? Sí. exactamente, todo lo Ujú. intestinal va a crear un proceso inflamatorio y se va a traducir en un aumento de la presión intrapélvica. Es correcto. Y mira, todo mundo, y yo puedo asegurar, normaliza, como bien lo dices, y asume que después de cierta edad vas a tener que aprender a vivir con eso, ¿no? Ujú, ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Desde qué edad se tiene? Entiendo que ya la gran mayoría nos hacemos un chequeo, ya sea a nivel semestral, anual, ujú. en condiciones generales, ¿cierto? Pero en este tema del piso pélvico, ¿cuál sería tu mejor consejo? ¿Desde qué edad podemos empezar a hacer estos ejercicios? La respiración, ok, ¿cómo es que tenemos que empezar a respirar? Estreñimiento, colitis, es algo que se tiene que trabajar, pero nunca nos pasa por acá que pueda ser como un factor determinante para que en años tenga un resultado con un tema de piso pélvico. Entonces, Exactamente. ¿cómo lo podemos prevenir? O sea, a mí, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ejercicios tú me recomiendas para que yo haga y pueda hacer disminuir pues que tenga esa alteración en algún momento? Ok, pues lo ideal es que obviamente como varias disciplinas médicas puedan acudir a valoración por lo menos una vez al año. O sea, yo le digo, Oh, hombres y mujeres tienen que acudir una vez al año solamente a que podamos valorar las estructuras, porque te digo, lamentablemente, claro que en mujeres es mucho más alto más alto el índice de disfunciones por este tema que comentábamos, ¿no? Que somos más tendientes a la atrofia o la debilidad. Entonces, ¿en qué momento yo puedo empezar a fortalecer mi suelo pélvico? Desde que inicio vida sexual activa. Eso sería lo ideal, ok. tenga o no tenga hijos, quiera o no quiera tenerlos, en el caso de las mujeres, porque se nos viene la menopausia, se nos viene una baja de Ujú, estrógenos, se nos ujú. viene la vejez, entonces eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de mujeres, yo les digo, lo ideal es que acudas a fisioterapia de suelo pélvico desde que estás embarazada. Si bien no pudiste preparar tu cuerpo, a partir del primer trimestre es seguro que puedas ir con un fisio de piso pélvico a que les enseñemos ejercicios para obviamente prevenir todo lo que se da tras el posparto. Eso está súper interesante. Tú tienes talleres que hacen ese tipo de cosas, tienes grupos de mujeres. Es importante porque Sí. quizá el desconocer de inicio, que a los 3 meses puedes ir a algún taller o puedes ir a alguien que Ujú, te apoye para que no haya resultados al rato que no te van a gustar de tu piso pélvico, ¿no? ujú. Y que lamentablemente, y volvemos a lo mismo, si alguien que te asesoró no lo hizo correctamente, lo que está chiquito, ya conforme vas creciendo, se hace más grande, ¿no? Y es lo típico de, ay, es que fue una consecuencia de mi embarazo Ujú. o de mi parto, y no es así. Entonces, tú das talleres, tienes redes sociales. Es para mí importante que ahorita me des tus redes sociales, si quieres Claro, decirlas, para con que ahí gusto. puedas dar los talleres y las mujeres que están ahorita en tema de embarazo puedan acudir a ti. Sí, con gusto. Sí, justamente también me dedico mucho a la capacitación, tanto de profesionales fisioterapeutas Ok. como público en general. Entonces sí cuento con talleres que son también en línea, también doy consultas en línea para quienes son de otros estados, Ah, ok. porque funciona muy bien, siempre y cuando pues sabemos trabajarlo y dependiendo la patología del paciente, ¿no? Entonces sí, me pueden buscar a través de redes sociales, por Facebook como Fisionix, Fisioterapia y Rehabilitación, y en Instagram como fisioterapia-fisionix, ¿de acuerdo? Entonces así me pueden encontrar para poder pedir información sobre los talleres. Ahorita también tengo uno de hipopresivos justamente que va a iniciar en marzo. Ok. Ajá. Y pues qué mejor que sea de profesionales que realmente te diremos si eres candidato o no. Es correcto. Una de tus anécdotas, cuéntame, durante estos años de experiencia que seguramente tienes varias anécdotas, ¿qué te quedó grabado con alguna paciente o algún paciente que quieras compartirnos? Pues fíjate que justo estaba platicando con algunas colegas mías en la mañana del día de hoy, Milis, y hablamos sobre la parte tan importante de ser empáticos. Ujú. Es muy lamentable cuando llego a tener pacientitos que me dicen, Pao, ¿sabes qué? A veces yo no quiero ir con tal profesional porque me siento regañado.
me siento ignorante. En vez de que me expliquen, me den soluciones más alternativas, todo es tajante. Hay diagnósticos que son muy, pues, muy radicales, ¿no? Y yo creo que también eso es una parte que tenemos que tener mucho cuidado como profesionales, ¿no? Entonces, Sí, más cuando trabajamos una parte tan íntima como es mi caso, porque claro. también como fisioterapeutas de suelo pélvico trabajamos toda la parte también de la sexualidad, disfunciones Ujú. sexuales, y obviamente, pues son cosas muy reservadas del paciente, ¿no? Entonces tienen que saber que, pues para conmigo nunca habrá temas de morbo, de ignorancia, al contrario, es enseñarle al paciente, educar eso, y yo creo que eso es lo más importante que me dejan siempre los pacientes, ¿no? Este lado empático, este lado humano, y que ellos sepan que obviamente hay más alternativas y pues están súper felices, ¿no? Y la importancia también, Milis, del trabajo multidisciplinario, o sea, siempre voy a Es hacer énfasis en eso. necesario. ¿Con quiénes trabajamos los fisioterapeutas de suelo pélvico? Con urólogos, urogines, ginecólogos y coloproctólogos. Entonces, cuando esos médicos también están actualizados, pues hacemos un equipo, o sea, brutal. El paciente tiene muy buenos resultados sin llegar a lo quirúrgico y pues obviamente agradecido con ambas partes porque pues no lo hicimos pasar por una cuestión también traumática. Siempre las cirugías Ujú. van a ser delicadas, van a dejar secuelas en la mayoría de los casos y obviamente se tiene que tener, aunque sea algo quirúrgico, sí o sí rehabilitación. Entonces, Esa era mi pregunta. Ya llegamos al tema más crítico, sí o sí va a necesitar cirugía, ¿ok? ujú, Aún así, necesitan de ustedes después de la cirugía, ¿cierto? sí, totalmente. Para llegar al resultado que necesitas. ¿Cuál es tu paciente de mayor edad que tengas ahorita en ejercicios o en terapia de piso pélvico? Mi paciente actual es justamente una pacientita, una señora de 85 años de edad Ok. con prolapso de segundo grado de vejiga, que por ciertas condiciones propias de su edad ya no puede ser sometida a algo quirúrgico. Y la verdad, desde la primera sesión, los familiares me dijeron, Pau, es impresionante las molestias que dejó de sentir mi mamá. Pues obviamente no creímos que a esa edad pudiera todavía ella hacer ejercicios. Y aquí también viene el punto que retrocedemos, me decías, ¿qué ejercicios puedo hacer? Pues es que, mira, Milis, lo ideal es que las personas, te digo, o bien tomen un taller para que puedan Ujú, ser conscientes de esa musculatura, porque eso pasa mucho con los famosos Kegel. Todas ujú. las mujeres dicen, pues, ¿cómo puedo fortalecer el piso pélvico? Kegel, Kegel, Kegel. Y te juro que el 90% no sabe hacerlos ¿Cómo son correctamente, correctamente? no Correcto. activa lo que debe de ser, me Ujú, contraen el abdomen, el glúteo, las piernas, pero nunca de manera consciente esa musculatura. Por eso sí requieren la guía de un profesional que te ujú. indique cómo realizarlos correctamente. Y con esta señora, por impresionante que parezca esta pacientita, los puede realizar. Entonces, si tú me preguntas, pues a lo mejor ya tengo hijos, ya tengo 60, 50 años, ¿estaré todavía a tiempo de poderme Exacto. tratar? Sí, nunca es tarde para poder rehabilitar tu piso pélvico. Puedes acudir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y pues obviamente hacia este comentario, ¿no? Que sí tenga que ser también, ojo, un fisioterapeuta realmente especializado. Es correcto. Lamentablemente, igual que está pasando y que vemos hoy en día, que hay mucho intrusismo. Entonces, cuando Ujú. hay a lo mejor certificaciones, 1 o 2 días y ya se ponen como fisios de piso pélvico, a veces no es así. Tenemos que estar avalados. Yo, por ejemplo, estoy afiliada a la SUMEFIP, que es la Sociedad Mexicana de Fisioterapeutas de Suelo Pélvico, y en esa página, pacientes que sean de otros estados pueden buscar terapeutas o rehabilitadores que se especialicen en el piso pélvico y que realmente estén capacitados para saber abordar sus disfunciones. No, bueno, me dejas admirada, de verdad, con ganas de aprender más. Ya estaré ahí contigo tomando Claro, el Melis. taller. Y realmente lo que concluyo de este capítulo y esta gran charla con mi Pau es ser empática con los pacientes. Dentro de todas las áreas de la salud, realmente una cosa que debemos de entender es que los pacientes están confiando en nosotros siempre. Sí. Y nosotros, con la educación continua que cada área de especialidad necesita, debemos de dar el mejor servicio de calidad a nivel profesional y sobre todo no olvidar que estamos trabajando con humanos siempre, ¿cierto? ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? Pues en primera instancia eso, que por favor no normalicen quienes nos estén viendo en casita, hombres igual que tienen a lo mejor algún proceso de prostatitis, hiperplasia, también la fisioterapia suelo pélvico les ayuda brutal. Mm, Entonces, por último, pues me gustaría invitar al público que nos está viendo. Este próximo lunes 3 de marzo yo daré una conferencia totalmente gratuita hablando justamente sobre incontinencia urinaria.
tipos de Ok. incontinencia, incontinencia en mujeres, en varones, por qué se da, cuándo todavía es tratable con fisioterapia de suelo pélvico, con qué médicos acudir. Ojalá puedan estar ahí presentes a través de las redes, me pueden pedir el link y pues nada, también mucho ojo a no normalizar. Si tienes dolor pélvico, dolor al tener relaciones sexuales, dolor en tu cicatriz cesárea, tuviste una episiotomía, que es el corte a nivel Ujú, vaginal, ujú. te retiraron el útero o la matriz, que es lo mismo por alguna circunstancia, tienes que rehabilitar ese suelo pélvico para no tener secuelas a largo plazo. Y tener una calidad de vida que Sí, finalmente, como bien lo dice Pau, no importa la edad, lo importante es acudir con un especialista para poder vivir nuestros días felices siempre, sin ningún pretexto. sí. Muchísimas gracias, Pau. De A ti, verdad ha Melis. sido un gran tema. Me tiene encantada. Gracias a ustedes. Recuerden, soy Liz Pérez, odontopediatra de su elección. Nos vemos en calle Cedros 1B, Atempa, Tlaxcala, redes sociales, odontopediatra-udeo. Síganos, por favor, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.